Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bonifacio. Desde su Inglaterra natal, Bonifacio se dirigió a evangelizar Alemania y los Países Bajos. Fue incansable en la tarea apostólica, primero como sacerdote y luego como obispo. Fundó monasterios y organizó viajes misioneros y exhortaba a los laicos a colaborar con oraciones y ayuda económica para que el nombre de Jesús llegara a toda Europa. Su devoción está muy extendida en Alemania, que lo reconoce como su gran apóstol. Murió durante una misión en el año 754, cuando tenía 81 años de edad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que la intercesión de tu mártir San Bonifacio nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras aquella misma fe que él predicó con su palabra y atestiguó con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. ¿Y si le hubiera hablado algún espíritu o algún ángel? Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
también les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los ha amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí la oración. Qué linda esta oración de Jesús. Y sobre todo hay una palabra central y sobre todo también los focolarinos de este movimiento muy lindo, entonces que nos dicen que todos sean uno, que todos sean uno. Queridos amigos, vean la bella pecha ante la ñandeña conseguida, el que todos sean uno, porque ñandé muchas veces la yey cose ve ñande acá en carretilla y se acuatija en ñoya de aquí para allá y entonces evidentemente que cuando miramos simplemente nuestros intereses, cuando nos cerramos simplemente en nuestros intereses, después es muy difícil salir adelante, ¿verdad? Ofrecer lo mejor, ser generosos, abrirnos a la realidad del mundo y a la realidad de las personas. Justamente levantando los ojos, Jesús reza por nosotros, pide por nosotros, Yerurea lleva por cada uno de nosotros. Padre, dice, así que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es decir, sino que es así, que todos sean uno como tú y yo, Padre, tú y yo. Imagínense cómo tiene que ser nuestra relación entonces entre hermanos. Entre hermanos tiene que haber una relación, pero una relación bastante fuerte entonces para ser uno, como el Padre y Jesús. Que ellos también sean en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí hay otro elemento más importante todavía. Que sean uno como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. Ñandé da yagueroviamo ay aracaebe lleva ni en Dios, ni en nadie, ni en el amor, ni en no sé qué cosa, ni en la iglesia, si es que nosotros no luchamos por esta unidad. Queridos hermanos, pero hay muchas tensiones, ¿verdad? Que estiran hacia el lado negativo, jóvenes, porque miran sus intereses, miran sus platitas, miran todo lo que les conviene, pero doya poina veñan de yara hoy votar. Mirar la unidad, mirar entonces la comunidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, es decir, la humanidad. Eñangarecola de membure, Javé comunidad, eclesia, peñangarecó, intenso entero de teare. Y vos que sos miembro, partícipe, único, tenés que preocuparte de tu comunidad. Recíproco. Y así entonces, esta es nuestra misión, queridos hermanos. Mañana entonces la ñandella europea para que el mundo crea, El cosmos, así como nosotros entendemos, sobre todo en la teología de San Juan, nos habla, ¿saben de qué cosa, queridos hermanos? Cuando se habla del cosmos, de lo negativo. En realidad tiene otras acepciones también, ¿verdad? Por lo menos 4 acepciones tiene la palabra cosmos en la teología joanea. Pero aquí tiene esa connotación. Es decir, aquello que es negativo, aquello que es malo, el cosmos, el mundo, decimos nosotros, ¿verdad? El mundo, yo soy del mundo, ahí la gente. Yo soy de la carne, yo soy de las cosas del mundo. Y bueno, ante esa situación dice Jesús aquí y reza para que el mundo crea, este cosmos pueda mirar, ver el ejemplo, testimonio. Y bueno, queridos amigos, tu shalaña de misión, tu shalaña de envía ponaina. Upeare ñandeña penuta con anga, yaguatá, yaguatarorega, nave, yanila, ya que yete, y ahora porque la misión
en la medida en que demos aunque sea un granito de arena. Seguramente que no vamos nosotros. Nos queda tan poco tiempo, ¿verdad? El mundo antes de nosotros, ¿cómo era? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo dejamos el mundo cuando nosotros decimos bye bye? Y digo dentro de poco ya zapata mañana que hay. Ya zapata mañana. Hamba, ella ya es cago cosmos. ¿Le dejamos peor o le dejamos mejor? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella la unidad y la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las vocaciones, para que se fomente la pastoral vocacional y recemos por los jóvenes que desean consagrar sus vidas al servicio del reino, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Señor, aquí estoy, tú sabes cómo soy, con tu gracia transforma mi alma, limpia mi corazón. Señor, haz que en mí siempre crezca esa sed de querer en tus aguas profundas, pueda un día beber. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono a ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea grato, Señor, este sacrificio de expiación y de alabanza que te ofrecemos en honor de tu santo mártir Bonifacio, para que nos obtenga tu perdón y transforme nuestra vida en una continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro Paraguay. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el
que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Ya que en la festividad que celebramos hoy, San Bonifacio, nos has permitido participar en este sagrado banquete, que es el memorial de la muerte de tu Hijo, concédenos, Señor, participar también de su gloriosa resurrección en compañía de tus mártires, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Qué tal? Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la.